El mercado de fichajes del Club América está que arde, y los movimientos que se están cocinando en Coapa prometen revolucionar completamente la plantilla de cara al Clausura 2026. La directiva azul crema no está jugando, están yendo con todo para armar un equipo de auténticos galácticos que pueda dominar la Liga MX en uno de los torneos más importantes de la historia reciente del fútbol mexicano. Las Águilas quieren volver a demostrar por qué son el equipo más grande de este país, y para eso necesitan traer a los mejores jugadores disponibles en el mercado. Santiago Baños y toda la estructura directiva del América están trabajando a marchas forzadas para cerrar incorporaciones de peso, pero también para resolver situaciones complicadas dentro del plantel. No es secreto para nadie que el América tiene un problema serio con el límite de extranjeros, una situación que les está complicando la vida a la hora de negociar nuevos refuerzos. Es como querer comprar un carro nuevo cuando tu cochera ya está llena. Primero tienes que sacar algunos para poder meter otros, y eso es exactamente lo que está pasando en el Nido. André Jardín tiene claro qué tipo de jugadores necesita para implementar su idea de juego y competir al máximo nivel en todas las competencias. El técnico brasileño no se conforma con cualquier cosa. Él quiere jugadores que encajen perfectamente en su sistema, que tengan hambre de gloria y que estén dispuestos a dejarlo todo por la playera azul crema. Y la directiva parece estar alineada con esa visión, porque los nombres que están sonando no son de relleno, son jugadores con cartel, con experiencia y con mucha calidad. Pero no todo es color de rosa en Coapa. Mientras unos nombres suenan fuerte para llegar, hay otros que están dentro del plantel y que simplemente no entran en los planes del cuerpo técnico. Jugadores que cobran sueldos millonarios, pero que no están aportando nada al equipo. Situaciones incómodas que tienen que resolverse de una manera u otra. El Clausura 2026 se perfila como un torneo histórico, y América no puede darse el lujo de cargar con peso muerto en su plantilla. Es momento de tomar decisiones difíciles, de ser valientes y de construir un equipo verdaderamente competitivo que pueda pelear todos los títulos posibles. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a empezar hablando primero sobre el que ya es el primer refuerzo confirmado del América para el Clausura 2026. Y se trata nada más y nada menos que del regreso de Fernando Tapia. El Club América trabaja intensamente en la conformación de su plantilla para el próximo torneo Clausura 2026, donde la exigencia será máxima para volver a pelear por el campeonato. Con varios nombres ya sobre la mesa, uno de ellos parece estar completamente encaminado: el regreso del guardameta mexicano Fernando Tapia, formado en Coapa y quien recientemente defendió el arco de los Tigres. La intención del América de repatriar a Tapia responde a una necesidad muy clara: contar con un portero confiable para suplir a Luis Ángel Malagón, quien no estaría disponible durante la liguilla del Clausura 2026 debido a su participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026. Esto ha acelerado la operación, pues el club quiere asegurar una alternativa sólida y de la casa para la fase más importante del torneo. Es un movimiento preventivo muy inteligente, porque no puedes llegar a la liguilla sin tu portero titular y sin tener un respaldo confiable. En cuanto a la situación contractual, América poseía originalmente el 60% de la carta de Tapia, mientras que Tigres tenía el 40% restante. Diversos reportes señalaron en su momento que el conjunto felino pagó $2 millones por ese porcentaje. Sin embargo, la falta de minutos bajo el mando de Manuel Guzmán, actual portero titular de Tigres, llevó a Tapia a ver con buenos ojos su regreso. El joven guardameta prácticamente no tuvo oportunidades en Monterrey, y eso obviamente genera frustración en cualquier jugador que quiere competir y demostrar su nivel. Según fuentes cercanas a la negociación, la operación se cerraría por los mismos $2 millones para recuperar el 40% de su carta. De esta manera, el América volvería a tener en su poder el 100% de los derechos del arquero, completando un movimiento estratégico que apunta directamente a fortalecer la competencia interna en la portería. La directiva considera que Tapia aún tiene un amplio margen de desarrollo y que su regreso podría aportar estabilidad y proyección en un momento clave del proyecto deportivo. No es solo traer a un portero de relleno, están apostando por un jugador que conocen bien y que saben que puede rendir al máximo nivel. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Fernando Tapia es de 2 millones de euros. Con 24 años y una estatura de 1,86 metros, el guardameta presenta un perfil distinto al de Malagón, lo que lo convierte en una alternativa muy interesante para competir directamente por el arco azul crema en el Clausura 2026. Es un portero con reflejos rápidos, buena salida de balón y mucha personalidad bajo los tres palos,
características que André Jardín valora mucho en sus porteros. Yo creo que el regreso de Fernando Tapia es una decisión muy inteligente por parte de la directiva azul crema. Es un portero joven, con mucho potencial, que se formó en Coapa y que conoce perfectamente la exigencia y la presión de vestir la playera del América. Además, pensando bien, traer de regreso a un elemento que ya conoces y que no te va a costar una fortuna es un movimiento estratégico perfecto para resolver el problema de la portería de cara a la ausencia de Malagón en la liguilla. Yo creo que Tapia tiene todo para consolidarse como un gran portero en el fútbol mexicano. Solo necesita continuidad y confianza, dos cosas que probablemente encuentre en su regreso al nido. Me parece que es un fichaje que, aunque no sea tan mediático como otros nombres que han sonado, puede terminar siendo fundamental para las aspiraciones del club en el Clausura 2026. A veces los mejores movimientos son los que no hacen tanto ruido, pero que terminan dándote la solución exacta que necesitabas. Ahora que ya hablamos del regreso de Fernando Tapia, es importante mencionar qué va a pasar con Rodolfo Cota, el experimentado portero que actualmente es el suplente de Malagón. El experimentado guardameta de las Águilas estaría viviendo sus últimos meses como jugador de América de cara al verano del 2026. La situación de Cota es bastante particular, porque es un portero que ha cumplido cuando le ha tocado jugar, pero que claramente está en una etapa donde necesita decidir si quiere seguir compitiendo o si acepta un rol secundario. Se espera que haya varios movimientos en el conjunto azul crema de cara al Clausura 2026, en donde las Águilas buscarán de nueva cuenta ganar la Liga MX previo a la Copa del Mundo. En este sentido, uno de los temas más importantes alrededor del equipo de André Jardín es la portería. Esto considerando que Ángel Malagón será una de las ausencias para la liguilla del próximo torneo, ya que estará en concentración con la selección mexicana, donde apunta a ser el portero titular. Esta situación obliga a América a tener muy bien pensado el tema de la portería, porque no puedes llegar a la fase final sin un respaldo confiable. Tras esto, ha salido a la luz que Fernando Tapia es el primer fichaje de las Águilas para el Clausura 2026, por lo que llegaría a pelear la suplencia con Rodolfo Cota, quien está viviendo sus últimos meses como jugador del cuadro de Coap. De acuerdo a los últimos reportes, a Rodolfo Cota le quedan 6 meses de contrato más con América antes de tener que regresar con León, quien es el dueño de su carta. Esto pone un límite de tiempo muy claro a su estadía en el nido, y la directiva tiene que decidir si vale la pena mantenerlo estos últimos meses o si prefieren liberar esa ficha de extranjero para traer otro refuerzo. Finalmente, se espera que, aún con la llegada de Fernando Tapia, Cota continúe en las Águilas para competir por la titularidad. Se espera que pese a la llegada de Fernando Tapia al nido, Rodolfo Cota permanezca como el segundo portero de América detrás de Ángel Malagón. Sin embargo, para la liguilla del Clausura 2026, esto podría cambiar, ya que el experimentado portero podría pasar a ser el titular y Tapia su suplente. Aquí es donde se pone interesante la competencia interna, porque Cota tiene la experiencia y la jerarquía, pero Tapia tiene la juventud y las ganas de comerse el mundo. Yo creo que la situación de Rodolfo Cota es un poco complicada, porque es un portero con mucha experiencia que ha respondido cuando le ha tocado jugar, pero que claramente está en la última etapa de su carrera. Me parece que mantenerlo como tercera opción en la portería es un desperdicio de ficha, especialmente considerando que América tiene problemas con el exceso de extranjeros. Pensando bien, creo que lo más lógico sería que saliera en este mercado de invierno y así liberar una ficha que pueda ser utilizada para reforzar otras posiciones más necesitadas. Sin embargo, también entiendo que su experiencia puede ser valiosa para la liguilla si Malagón no está disponible. Es una decisión difícil para la directiva, pero yo me inclinaría por dejarlo ir y confiar plenamente en la dupla Malagón y Tapia para el resto de la temporada. A veces es mejor tener 2 porteros jóvenes y hambrientos que 3 donde uno prácticamente no va a jugar nunca. Mudando de asunto pero manteniéndonos en el tema de refuerzos, tenemos que hablar sobre uno de los grandes objetivos del América para este mercado de fichajes, y ese es Emiliano Gómez del Puebla. América se ha mostrado muy activo en este inicio del mercado de pases con miras al Clausura 2026, torneo en el que espera regresar con fuerza y competir al más alto nivel. Es por eso que cada día suenan rumores de posibles fichajes de las Águilas, siendo Emiliano Gómez uno de los candidatos para llegar a Coapa. Este es un fichaje que tiene mucho sentido desde lo futbolístico, porque estamos hablando de uno de los jugadores que más brilló en el último torneo. La figura del Puebla completó un gran semestre y se robó el interés de la dirección deportiva del América, que no ve con malos ojos su posible incorporación.
Emiliano Gómez cuenta con características que se asemejan mucho a lo que busca André Jardín, y su nombre está sobre la mesa. El uruguayo tiene esa calidad técnica, esa visión de juego y esa capacidad para asociarse que tanto le gusta al técnico brasileño. No es un jugador cualquiera, es alguien que puede marcar diferencias en el mediocampo. Para nadie es un secreto el peso que tiene el América en el mercado de pases, por lo que el interés en Emiliano Gómez ha hecho mucho ruido en Puebla. Es por eso que desde la franja respondieron a la posible salida de su figura, algo que de momento no está en los planes del club. Cuando el América pregunta por un jugador, todos los equipos se ponen en alerta máxima, porque saben que las Águilas tienen el poder económico para llevarse a quien se proponga. Alberto Espigares, entrenador de Puebla, respondió al rumor que vincula a Emiliano Gómez con el América. El español aseguró que no se distraen con las noticias y que sigue contando con el mediocampista, aunque tampoco se animó a descartar de manera definitiva la salida del uruguayo. Nosotros contamos con todos los jugadores que tenemos para la pretemporada. Para nosotros es importantísimo Emiliano Gómez, como otros compañeros, como todos a su manera. Mientras no hayan noticias, nosotros seguimos contando con todos los jugadores que tenemos aquí, que serán importantes y protagonistas, dijo al diario Record. Es la típica respuesta diplomática de un entrenador que sabe que puede perder a su estrella en cualquier momento, pero que no quiere mostrarse débil ante la prensa. Pero América tiene un problema importante para concretar este y otros fichajes. El club tiene varios objetivos en mente para el mercado de pases del Clausura 2026, pero lo cierto es que el club tiene un impedimento importante: el exceso de extranjeros en su plantilla. Los azulcremas necesitan concretar algunas salidas para poder ir por refuerzos, siendo este el mayor dolor de cabeza de la directiva en este momento. Es como querer meter más ropa en una maleta que ya está hasta el tope. Primero tienes que sacar cosas para poder meter otras nuevas. Yo creo que Emiliano Gómez sería un fichaje muy interesante para el América, porque es un jugador que tuvo un gran torneo con Puebla y que demostró tener las características que Jardín busca en su mediocampo. Me parece que es un futbolista con mucha calidad técnica, buena visión de juego y capacidad para generar situaciones de peligro. Sin embargo, pensando bien, primero América tiene que resolver el tema de los extranjeros, porque si no, por más que quieran traerlo, no van a poder inscribirlo. Yo creo que si logran liberar las fichas necesarias, este fichaje se concreta sin problemas, porque cuando el América va por alguien, generalmente termina llevándoselo. La clave está en que Puebla no va a regalar a su mejor jugador, van a pedir una buena cantidad de dinero. Y ahí es donde América tiene que decidir si vale la pena hacer el esfuerzo económico o si mejor buscan otras opciones en el mercado. Aún sobre el tema de posibles llegadas y salidas, tenemos que hablar sobre una situación que ha generado mucha polémica entre la afición azul crema, y es el caso de Kevin Álvarez. América tiene varias situaciones sobre la mesa que necesita solucionar lo antes posible, pensando en la plantilla con la que competirá en el Clausura 2026. Uno de esos temas es el de Kevin Álvarez, lateral que sería uno de los prescindibles de las Águilas luego de su desempeño decepcionante en el último torneo. Este es un tema delicado porque estamos hablando de un jugador que llegó con muchas expectativas pero que simplemente no pudo consolidarse. Kevin Álvarez recuperó la titularidad en el América tras la lesión de Dagoberto Espinosa, pero no pudo consolidarse en el once inicial. Cada vez que tuvo la oportunidad de demostrar su nivel, las cosas no le salieron como esperaba. El futuro del lateral parece lejos de Cuapa, y más aún tomando en cuenta el interés de León por sus servicios. Cuando un jugador no responde a las expectativas en un club grande como América, lo normal es que busque salir para encontrar más minutos en otro equipo. El periodista Julio Ibáñez confirmó el interés de la Fiera, concretamente de Grupo Pachuca, que es conocedor del potencial de Kevin Álvarez. Pero lo cierto es que el comunicador considera que esto no provocaría la salida del América, pues André Jardine le daría un último voto de confianza. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque todo parecía indicar que Kevin Álvarez estaba de salida. Pero según Ibáñez, el técnico brasileño todavía cree en él. El periodista fue muy claro sobre el interés de León. ¿La Fiera está interesada en adquirir los servicios de Kevin Álvarez? La respuesta es sí. León está interesado en contratar a Kevin Álvarez. Grupo Pachuca conoce muy bien al futbolista, conocen su potencial, incluso lo conocen perfectamente a nivel personal. Es lógico que Grupo Pachuca esté interesado, porque ellos fueron los que apostaron por Kevin Álvarez cuando nadie lo conocía, y saben perfectamente de lo que es capaz cuando está en su mejor nivel. ¿Será Kevin Álvarez jugador de León? La respuesta es no. De lo que he podido recabar de diversas fuentes, me parece que Kevin Álvarez va a tener una última gran oportunidad o una última gran llamada de atención, agregó Julio Ibáñez
asegurando que es probable que el lateral se mantenga en el club. Esto es una noticia que puede generar opiniones divididas, porque hay aficionados que ya no quieren ver a Kevin Álvarez con la playera del América, pero otros creen que merece una oportunidad más. Si bien considera que Kevin Álvarez seguirá en las filas del América, lo cierto es que todavía queda mucho camino en el mercado de pases, y no faltarán ofertas por el lateral. Es por eso que Julio Ibáñez aclara que, al menos hasta ahora, el futuro del mexicano sigue estando en Coapa. Cualquier cosa puede pasar, todos lo sabemos, pero con la información que tengo hasta ahora, me parece que veremos a Kevin Álvarez a partir de 2026 buscando un lugar en la lista de la selección mexicana para el Mundial, porque eso ha mostrado. Si tuviera que apostar por su futuro, sería que se quedará en América la próxima temporada. El tema de la selección siempre es un factor motivacional importante para cualquier jugador mexicano, más cuando se acerca a un Mundial. Yo creo que la decisión de darle otra oportunidad a Kevin Álvarez es arriesgada pero entendible. El jugador tiene calidad, eso nadie lo puede negar, pero en el América no ha podido demostrarlo de manera consistente. Me parece que Jardín está siendo muy generoso con él, porque después de los errores que cometió, muchos técnicos simplemente lo hubieran descartado por completo. Pensando bien, si el técnico brasileño ve algo en Kevin Álvarez que nosotros no vemos, hay que confiar en su criterio, porque al final del día él es quien trabaja con los jugadores todos los días y conoce sus capacidades mejor que nadie. Sin embargo, yo creo que esta tiene que ser realmente su última oportunidad, porque el América no puede darse el lujo de cargar con jugadores que no rinden al nivel esperado. Si Kevin Álvarez no aprovecha esta última chance, entonces sí creo que su salida será inevitable en el próximo mercado de verano. En ese sentido de jugadores que no entran en los planes, tenemos que hablar sobre uno de los casos más polémicos y que tiene a la afición completamente indignada, y ese es el de Néstor Araujo. El Club América ya analiza cuidadosamente sus altas y bajas para el próximo Clausura 2026, torneo en el que la directiva, encabezada por Santiago Baños, tiene la obligación de conformar una plantilla competitiva y acorde a las expectativas de la afición. Sin embargo, en medio de este proceso, un detalle ha encendido la conversación entre los seguidores azulcremas: la inesperada continuidad de Néstor Araujo, un jugador que no ha rendido como se esperaba desde su llegada en 2022. Este es un tema que saca de quicio a muchos aficionados, porque no entienden cómo es posible que un jugador que no juega siga ocupando una ficha valiosa en el plantel. La preocupación surge porque, pese a su largo periodo sin actividad, el nombre de Araujo no aparece entre las posibles bajas del equipo rumbo al mercado invernal. Esto ha sorprendido a la afición, considerando que el defensor central ha atravesado problemas físicos y futbolísticos que lo han relegado completamente del esquema del equipo durante los últimos meses. Es incomprensible para muchos que un jugador que no aporta nada al equipo siga cobrando un sueldo millonario sin dar resultados. El caso resulta aún más llamativo debido a que Araujo no disputó un solo minuto en el Apertura 2025, lo que dejó claro que André Jardín no lo contempla dentro de su proyecto deportivo. Varios aficionados han señalado que Néstor Araujo se esconde para no salir del equipo, reflejando la inquietud por su aparente permanencia pese a su nula participación reciente. Esta frase se ha vuelto viral en redes sociales porque resume perfectamente lo que muchos piensan sobre la situación del defensor. No obstante, todo indica que el factor determinante en su continuidad es su contrato vigente, el cual podría complicar su salida inmediata. La situación contractual y el costo que implicaría rescindir o negociar su salida han llevado a que, para sorpresa de muchos, el defensa siga apareciendo como parte del plantel registrado para el próximo. Es el típico caso de un jugador que tiene un contrato blindado y que el club no puede sacarlo tan fácilmente sin perder dinero. El contrato de Néstor Araujo con el Club América finaliza en el verano de 2026, por lo que el mercado invernal próximo representa la última oportunidad para que el club pueda venderlo y evitar que abandone la institución como agente libre. De no concretarse alguna oferta, el defensor podría permanecer en Coapa sin un rol deportivo claro, aumentando el debate sobre su futuro inmediato con las Águilas. Si América no logra venderlo ahora, lo van a perder gratis en 6 meses, y eso sería un pésimo negocio para la directiva. Yo creo que la situación de Néstor Araujo es inaceptable y refleja una mala planeación por parte de la directiva azul crema. No puede ser posible que un jugador que no juega absolutamente nada siga ocupando una ficha de extranjero en un equipo que necesita desesperadamente liberar cupos para traer refuerzos. Me parece que la directiva tiene que hacer lo que sea necesario para sacarlo, aunque eso implique perder dinero en la operación. Pensando bien, a veces es mejor perder un poco de dinero
ahora que seguir cargando con un peso muerto que no te aporta nada. Yo creo que si ningún equipo quiere a Araujo pagando, entonces América debería considerar rescindir su contrato y dejarlo ir gratis, porque mantenerlo 6 meses más sin jugar es simplemente tirar el dinero a la basura. La afición tiene toda la razón en estar molesta con esta situación, porque es inadmisible que un club del tamaño del América tenga este tipo de problemas administrativos. Ahora vamos a hablar sobre otro tema que tiene que ver con fichajes que no salieron como se esperaba. Y ese es el caso de Alexis Gutiérrez, quien ha sido señalado como uno de los peores refuerzos del América en el último mercado. Para el Apertura 2025, América realizó 5 incorporaciones a su plantilla, entre las que destacaron los nombres de Alan Saint-Maximin, Raúl Zúñiga, Isaías Violante, Ralph Forkin y Alexis Gutiérrez, quien llegó al nido proveniente de Cruz Azul. De todas estas incorporaciones, la de Alexis Gutiérrez fue sin duda la más cuestionada desde el principio. Precisamente este último fue uno de los jugadores más criticados de todo el equipo debido al poco cartel con el que llegó desde la Noria, ya que no era un elemento titular en el conjunto celeste, y además se rumora que las Águilas pagaron un gran precio por él. Esto es lo que más molesta a la afición, porque no entienden cómo es posible que hayan pagado tanto dinero por un jugador que ni siquiera era titular en Cruz Azul. Es como si hubieran ido al supermercado y pagaran precio de caviar por atún en lata. Tras esto y a pocos días del final de la Apertura 2025, fue la página dedicada de análisis Statistics quien reveló el top de jugadores con rating más bajo de todo el Apertura 2025, en donde Alexis Gutiérrez figuró en la 8ª posición, dejando en claro que no fue un buen movimiento por parte de la directiva azul crema. Los números no mienten, y cuando apareces en un ranking de los peores jugadores del torneo, es porque definitivamente las cosas no salieron como esperabas. Alexis Gutiérrez disputó 12 partidos con América en el Apertura 2025, pero su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado para un jugador que viste la playera azul crema. Finalmente, además de Alexis Gutiérrez, otro jugador de América apareció en el top de jugadores con rating más bajo de la Apertura 2025. Se trata de Esteban Lozano, quien pertenece a las Águilas, sin embargo se encuentra a préstamo con Puebla desde hace algunos meses. Esto demuestra que América también tiene problemas con jugadores que están prestados y que tampoco están rindiendo en sus equipos. Es una señal de que la planeación deportiva no ha sido la mejor en los últimos mercados. Yo creo que el fichaje de Alexis Gutiérrez fue un error garrafal de la directiva del América. No tiene sentido pagar tanto dinero por un jugador que no era titular en Cruz Azul, cuando ese dinero se pudo haber invertido en un refuerzo de verdadera jerarquía. Me parece que fue un movimiento hecho con las prisas, sin el análisis adecuado, y los resultados están ahí para demostrarlo. Pensando bien, este tipo de fichajes son los que te hacen perder credibilidad como directiva, porque la afición se pregunta quién está tomando estas decisiones y bajo qué criterios. Yo creo que América tiene que ser mucho más cuidadoso en sus contrataciones, porque no puedes darte el lujo de tirar el dinero en jugadores que no te van a aportar nada. La afición merece mejor que esto, y el club tiene la obligación de traer refuerzos que realmente marquen la diferencia, no jugadores de relleno que solo vienen a cobrar un sueldo sin dar resultados.